Las cataratas del Iguazú son el parque nacional más visitado de Argentina. Esto se debe no solo a que es una de las maravillas naturales del mundo moderno, sino también a que es un lugar que se puede visitar en cualquier época del año y unos pocos días ya nos van a alcanzar para conocer lo más importante. En este video te mostraremos todos los precios que necesitas saber para un viaje a Iguazú. Desde cuánto sale comer, las excursiones, hoteles, visitas a los parques, transporte y mucho más. Todos los precios son a abril de 2025 en pesos, aunque también los pondremos en dólares para que lo actualicen ustedes si ven el video más adelante. El dólar que tomaremos es de 1.360 pesos. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video, y si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Algo bueno que tiene Puerto Iguazú es que tiene opciones para todos los bolsillos, especialmente si hablamos de gastronomía. Un claro ejemplo es en la Avenida Brasil, donde está lleno de bares y restaurantes para todos los gustos. Si queremos tomar una cerveza en Patagonia, por ejemplo, tendremos que pagar 5.000 pesos la pinta. Aquí también hay comidas más simples que van desde los 10.000 pesos llegando a los 20.000. Por persona, en promedio, en una comida en un lugar céntrico gastaremos entre 20.000 y 25.000 pesos, unos 17 dólares aproximadamente. Por supuesto que hay lugares más caros y también más económicos, también depende mucho de lo que pidamos para comer. Si vamos a una parrilla, les contamos algunos precios. Una proboleta está en 12.000 pesos, 9 dólares. Un bife, 16.000 pesos, 12 dólares. Un pacú típico de la zona con vegetales, 18.500 pesos, 14 dólares. Una porción de papas fritas, 7.500 pesos, 5 dólares con 50 centavos. Algunos precios para que tengan una idea. Una milanesa napolitana, 13.500 pesos, 10 dólares. Ravioles con salsa, 9.000 pesos, 7 dólares. Una degustación de carnes para 2 personas, 45.000 pesos, 33 dólares. Hamburguesas completas las encontraremos en 14.000 pesos, algo más de 10 dólares. Menú infantil, que puede ir desde unos ñoquis pasando por milanesas o espagueti, arrancan en 7.500 pesos hasta 10.500 aproximadamente, entre 5 y 8 dólares. Una pizza grande de mozzarella para compartir, 14.500 pesos, 11 dólares. Si nos vamos a los postres, un flan casero 5.500 pesos, 4 dólares. Y un volcán de chocolate 7.500 pesos, 5 dólares con 50. Por último, las bebidas. Una gaseosa en un restaurante está en 3.500 pesos al igual que un agua. Los vinos ya estamos hablando de a partir de 30.000 pesos la botella, 22 dólares. Repetimos que esto es un promedio de precios, obviamente también hay lugares más caros y más baratos. Va a depender mucho de lo que pidamos y si agregamos bebidas alcohólicas a las comidas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los lugares están preparados para ir con niños, ya que es un destino que se visita mucho en familia. Otro tema a saber es que si nos alojamos en un hotel en el sector de la selva, aquí es muy probable que terminemos comiendo en los restaurantes que tienen los establecimientos, ya que son un poco lejos del centro y si no tenemos vehículo propio, no vale tanto la pena salir. En estos casos, los precios suelen estar un 10% más caros que en la ciudad. En los días que vamos a los parques, ya sea en Foz de Iguazú o en el Parque Nacional Iguazú, es muy probable que tengamos que comer adentro. En el caso del Parque de Argentina no lo recomendamos porque no es muy bueno, aquí recomendamos en lo posible llevar comida de afuera. Los precios para comer en el Parque Nacional Iguazú son variados. El restaurante más popular es el Fortín, que es tenedor libre. En primer lugar, no lo recomendamos, ya que luego de comer tenemos que seguir caminando y recorriendo el parque, por lo que no deberíamos comer tanto. El precio es de 26.000 pesos por persona sin incluir la bebida, unos 20 dólares aproximadamente. La comida, además, no suele ser de tan buena calidad. Por supuesto que cada uno tiene experiencias diferentes, aquí nosotros estamos contándoles las nuestras. Por eso es que decimos, si tenemos que comer en el Parque Nacional Iguazú, recomendamos 100% llevar nuestra propia comida. Luego hay un lugar de comida rápida en donde podremos encontrar desde hamburguesas, sándwiches de milanesa y porciones de tarta. Acá la comida no se la ve muy bien y los precios son de 13.000 pesos por plato aproximadamente, unos 10 dólares más bebida. En el Parque Foz de Iguazú cambia un poco todo. El primer restaurante que tenemos es Porto Canoas, que es tenedor libre y tiene un valor de 100 reales por persona, unos 19 dólares.
Después hay varios snack bars en donde podremos encontrar diferentes productos como coisinhas, pau de queijo, empanadas y mucho más. Acá para comer por persona gastaremos entre 30 y 50 reales por plato, 8 dólares aproximadamente. Ya que estamos hablando de los parques, vamos a seguir con tickets de ingreso y las actividades que hay para hacer adentro de cada parque. Empezamos por el Parque Nacional Iguazú, es decir, las cataratas del lado argentino. El ticket de ingreso para argentinos actualmente es de 15.000 pesos, unos 11 dólares. Jubilados, personas con discapacidad y menores de hasta 5 años inclusive entran gratis. En el caso de los tickets para extranjeros, el costo del ingreso es de 45.000 pesos, 34 dólares. La contratación de guías es opcional, pero puede ser una buena opción para conocer el parque con explicaciones muy interesantes. El estacionamiento tiene un costo por auto de 5.000 pesos y en el caso de ir en moto, 2.500. Si nuestra idea es ir en luna llena, este es un ticket aparte. Aquí se realiza una visita al circuito superior y tiene un valor de 90.000 pesos, unos 68 dólares. Los menores de 6 a 12 años pagan la mitad. Dentro del parque también tendremos la posibilidad de hacer otras actividades. Una de ellas y de las más imprescindibles es el paseo en bote llamado La Gran Aventura. Actualmente el valor es de 75.000 pesos, 57 dólares aproximadamente. También está el paseo ecológico por el río, que es mucho más tranquilo y tiene un valor de 27.000 pesos, algo más de 20 dólares. Ahora nos cruzamos al Parque Nacional Foz de Iguazú, en este caso las cataratas del lado brasileño. Aquí el ingreso está separado por brasileros y de Mercosur y extranjeros en general. Para brasileños y personas pertenecientes a países del Mercosur, el ticket de ingreso tiene un valor de 105 reales, 17 dólares. Para extranjeros en general, el ticket sube a 117 reales, 20 dólares. El paseo incluye transporte interno de ida y vuelta de unos 12 kilómetros dentro del parque, la caminata de 1 kilómetro por la trilla de las cataratas, elevador, pasarela y miradores. Este es el paseo tradicional del parque. Luego hay otras experiencias como pueden ser el amanecer en las cataratas, que sale 230 reales, 39 dólares, o la puesta del sol, que tiene un valor de 195 reales, 33 dólares. Por último, también podremos realizar un paseo similar a la Gran Aventura, pero en este caso llamado Macuco Safari. Este tiene un valor de 384 reales, 65 dólares. Y a partir de aquí se pueden agregar varias experiencias, siempre sumando dinero. Iguazú, algo que tiene de bueno, es que tiene un transporte público que funciona muy bien y permite trasladarse desde varios sectores de las ciudades a las atracciones principales e incluso hacia el lado brasilero. Hay dos empresas que brindan este servicio, Río Uruguay y Crucero del Norte. Si llegamos al aeropuerto para ir al centro de la ciudad tendremos que pagar 7.000 pesos, unos 5 dólares. Si queremos hacerlo con una empresa privada, el costo ya cambia. Un bus que va parando en diferentes hoteles tiene un valor de 9.000 pesos, un poco menos de 7 dólares. Los buses de la empresa Río Uruguay tienen diferentes paradas a lo largo del trayecto y terminan en la terminal de Puerto Iguazú, que también está en pleno centro. Luego, si desde el centro de Puerto Iguazú nos queremos trasladar al Parque Nacional en transporte público, el costo es de 14.000 pesos ida y vuelta, un poco más de 10 dólares. Para ir al Parque Foz de Iguazú, es decir, en Brasil, el valor del pasaje es de 11.000 pesos ida y vuelta, 8 dólares. Si queremos ir al centro de Foz, el costo es el mismo. Recordemos que para ir a Brasil hay que hacer una parada en migraciones, presentando documento y haciendo todo el trámite correspondiente. Lo mismo pasa si queremos ir a Ciudad del Este en Paraguay. Aquí el valor del boleto es de 12.000 pesos ida y vuelta, unos 9 dólares. Tomar el transporte público en Iguazú es muy fácil, simplemente hay que subir con dinero en efectivo y el pago se le hace al chofer del colectivo. Si lo tomamos en la terminal también se puede hacer el pago en las ventanillas habilitadas. Si van con vehículo propio, obviamente es todo más fácil, pero la realidad es que nosotros recomendamos utilizar el transporte público ya que es muy fácil y económico. Obviamente lo principal de Iguazú son las cataratas, pero hay varias actividades para realizar fuera de estas.
Algunas incluso son ideales para ir con chicos. Una de ellas es Iguazú Fly Jungle. Aquí saldremos desde el centro en un camión 4x4 para llegar literal al medio de la selva y hacer actividades como tirolesa, puentes colgantes y rappel. Esta experiencia tiene un valor actual de 46.000 pesos por persona, $34 aproximadamente. Otra actividad que es para más aventureros es el Fly Park, en donde pasaremos por diferentes pasarelas en altura. Son 2 horas de pura diversión. El valor de esta actividad es de 45.500 pesos, $34. Por supuesto que hay muchas actividades más para hacer, pero la mayoría ya son afuera de Iguazú, por eso nosotros recomendamos sin dudas estas dos. Aquí no vamos a hablar de precios, ya que es muy relativo esto. Depende de la temporada de viaje, si es fin de semana largo, temporada alta, baja y por supuesto calidad del hotel. Lo que sí queremos contarles es que hay 2 lugares en general para alojarse en Puerto Iguazú. Uno es en el centro de la ciudad, en donde hay decenas de opciones gastronómicas a muy pocos metros. Aquí los hoteles no son los mejores. Si queremos ir a lugares de mayor categoría, hay que ir al otro sector de hotelería que es la selva. Aquí los hoteles son por lo general mejores, el tema es que estamos más lejos del centro, lo que hace que si queremos salir a comer tendremos que trasladarnos. Todos los establecimientos en la selva cuentan con restaurante propio, por lo tanto, no es que vamos a tener problema para conseguir comida, pero solamente tendremos esta opción que suele ser algo más cara. Obviamente uno puede gastar en muchísimas cosas más en Iguazú. Hay más excursiones, opciones de regalos y mucho más, pero eso ya queda en cada uno. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Si tienen alguna consulta no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Nos vemos la semana que viene.